NDC. Ya hemos visto hasta ahora, para retomar la discusión, partimos hablando del proceso internacional, luego hicimos ejercicios para intentar visualizar de forma concreta la gobernanza y tratar de llevar esta idea de gobernanza en un esquema de integración de la acción climática. Y la NDC, de alguna forma, plantea ese desafío a los gobiernos y a cada uno de los países, porque justamente ustedes hablan de agenda que oriente, que plantea objetivos. A nivel nacional, esta es la agenda. Esto es lo que plantea la agenda. Y muchas de las estrategias y distintos objetivos, ya sea desarrollar leyes, desarrollar marcos, arreglos institucionales, etcétera, 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 de alguna forma se van a coordinar con la NDC del país. Por lo tanto, es importante tener esto en consideración, y a quienes no la conozcan en profundidad, los invito también a que la lean, porque es un documento tremendamente importante, porque sin conocimiento de este documento lo que hemos hablado de gobernanza hasta ahora no tiene mucha validez, porque es ahí donde podemos, desde los gobiernos subnacionales, sociedad civil, etcétera, etcétera, incrementar la ambición de la NDC, que esa es la meta, a eso tenemos que llegar. Entonces, ese es el desafío, incrementar la ambición y asegurarnos que cumplimos las NDC. Entonces, voy a hacer un breve repaso por las NDC de los países que están participando del taller. Este es un resumen, ultra resumido. La NDC de Costa Rica lo que plantea es que el porcentaje del mundial de emisiones de gases de efecto invernadero, la contribución de Costa Rica sería del 0,01% y la meta de reducción de los gases de efecto invernadero es el 44%. ¿Alguien de Costa Rica tiene conocimiento sobre el planteamiento del año base? Del 2012, perfecto. Y se priorizan sectores para la mitigación, como son las energías, agricultura, residuos, transporte, forestería, vivienda, industria y ganadería. Y los sectores priorizados en términos de adaptación son energía, gestión del riesgo, agricultura, infraestructura, biodiversidad, agua, costa, pesca, salud y ganadería. En referencia a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos 17 que vimos al principio, se espera ampliar el enfoque de construcción de la resiliencia desde una visión centrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la seguridad alimenticia y el incremento en la productividad rural. Eso es más o menos lo que plantea la NDC de Costa Rica. Entonces tienen objetivos en términos de mitigación, también en términos de adaptación, identifican sus sectores, y esa es un poco la temática de todas las contribuciones nacionales. Y dentro de eso lo que se busca justamente es discutir el incremento de la ambición. En términos de la NDC de Colombia, identifican que ellos son contribuyentes del 0,43% del total de las emisiones globales, y la meta de la reducción de gases de efecto invernadero es el 20% sin financiamiento internacional, lo que hablamos en primer día, ya al principio del día de hoy. Está condicionado esa meta al apoyo de otros países. Y el 30% de la reducción de emisiones si es que existen fondos de cooperación internacional para alcanzar esta meta. Los sectores priorizados serían, en términos de mitigación, todos los sectores de la economía. No sé si alguien tiene más referencia en Colombia sobre la NDC. Esto resume lo que sería mitigación, que se agrupa bajo. No, hay que hacer una aclaración. La meta de adaptación dice que va a priorizar 6 sectores de la economía con acciones innovadoras de adaptación, pero no necesariamente dice que va a priorizar todos esos sectores. Esa es la primera. Lo otro es que la NDC sí dice que uno de los medios de implementación está bien, pero es solamente uno de los muchos, que es la articulación con los gobiernos locales. Es importante plantearlo porque no todas las NDC hacen el reconocimiento explícito de esta forma de articulación o cómo lo van a llevar adelante. Pero voy a pasar solamente, si quieren, lo discutimos en un segundo, solamente para hacer el contexto de todos los países. Perdón. Y finalmente la NDC de México, que contribuye, se identifica con el 1,63% del total de los gases de efecto invernadero y plantea disminuciones del 25% sin financiamiento internacional o el 40% con financiamiento internacional.
y se priorizan los sectores para mitigación de energía, industria, agricultura, residuos y forestería. Y para adaptación, mares, gestión del riesgo, forestería, vivienda, biodiversidad, agricultura, infraestructura, residuos, agua y salud. No hace referencia a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en términos de nivel subnacional lo pone como algo que es prioritario consolidar plataformas de intercambio de información y conocimiento sobre adaptación en los tres órdenes de gobierno, y fortalecer las redes con instituciones académicas y de la sociedad civil. Ahí México es bastante más específico en cómo lo plantea. No tenemos la de Chile porque la presentamos anteriormente, y tampoco preparamos la de Argentina porque asumimos que poder participar con los otros grupos en esta discusión. Más que nada por un término de organización institucional como parte en el taller. Querían hacer alcance, no sé si... Vanessa, ¿querías hacer un alcance? O... Nada más mencionar que de Costa Rica, digamos, no se menciona explícitamente el tema local. En Costa Rica no se menciona explícitamente el tema local. Por lo menos en las contribuciones, digamos, está el tema del Plan Nacional de Adaptación, el compromiso, etcétera, pero un planteamiento específico, digamos, como Colombia o México no tienen el planteamiento de una política para los gobiernos locales que es obligatorio, ¿no? Las mexicanas climáticas, por lo menos yo he visto y considero que los talleres de sostenibilidad. Okay. O sea, no habría entonces mención a la articulación con gobiernos nacionales en este caso. Sí, explícitamente. Explícitamente. Entonces, lo que nos interesa ahora es comprender mejor el impacto de las contribuciones nacionalmente determinadas, pero a nivel local. O sea, a nivel de ustedes, estas son agendas países, cómo se articula con el nivel local. Es un poquito la invitación de esta parte del taller. Y vamos a hacerlo otra vez en grupo por países, y vamos a responder estas tres preguntas. Estas son como las preguntas de discusión. Entonces, Paola les dejó sobre las mesas cartolas de tres colores, una azul o celeste, una verde y una roja tirando para rosado. Entonces, lo que queremos pedir es que una vez que hayan encontrado un consenso o disenso, como ustedes quieran, puedan responder las preguntas en una pregunta por cada hojita. Las preguntas son: ¿es la contribución nacionalmente determinada un instrumento que permite alinear los esfuerzos en materia de cambio climático entre el nivel nacional y el nivel subnacional? Vamos a hacer las preguntas puestas. ¿Permite la articulación? Después, desde mi papel como rol o como tomador de decisión, o sea, que estoy a nivel nacional, respondo como nivel nacional; si estoy a nivel subnacional, como subnacional. ¿Cómo puedo contribuir a implementar la NDC de mi país? ¿Qué necesito para poder hacer un aporte, una contribución? Y la tercera pregunta: ¿hay algo que ustedes consideran que no se tuvo en cuenta en el desarrollo de la NDC y que debería estar? O sea, ¿qué debería estar y no está actualmente? Esas son las tres preguntas. Entonces, invito a los grupos a que les voy marcando el tiempo para que vayan quizás avanzando pregunta a pregunta, más o menos de forma sincrónica. Claramente son tres preguntas bastante amplias que podrían darnos mucho espacio de discusión, pero queremos solamente invitarlos a la reflexión sobre estos tres posibles áreas. Media hora para tener quizás 10 minutos por pregunta. Y lo que les pido otra vez es que elijan un presentador para que después podamos ir compartiendo en la primera ronda de presentaciones. ¿Tienen preguntas sobre el ejercicio? ¿Está claro? Paola les pasó las contribuciones nacionalmente determinadas también. Entonces, si tienen preguntas, pueden hacer referencia al documento que tienen sobre la mesa. Eso, suerte. Entonces, ahora la idea es que con estos elementos de gobernanza que fueron propuestos más que nada por literatura, ustedes vean si es que hay otros que ustedes quieren integrar también y pueden identificar brechas de
gobernanza para la implementación de las NDC. ¿Ya? Entonces, para eso Paola les dejó sobre la mesa cartulinas de color amarillo. Entonces, si pueden discutir sobre las brechas que ustedes identifican en cada uno de estos elementos de gobernanza, o si es que ustedes identifican otro elemento de gobernanza que no está ahí, también por favor incluyanlo, y escriban en el papel amarillo cuáles serían las brechas que ustedes identifican. Luego de eso ya vamos a entrar en la plenaria final de cierre del taller, ¿ya? Ahí para que podamos discutir todo este proceso de diálogo, ¿ya? ¿Les parece 20 minutos más? ¿15 minutos más? 15 minutos más y vamos viendo cómo avanzamos. Entonces, para que se muevan un poco, quiero invitar a quien va a representar al grupo, una o dos personas por grupo, que pasen ahí adelante. Así aprovechamos que está esa mesa en esa silla. Así vamos a hacer la plenaria de cierre. Vamos a hacer la plenaria de cierre. No, solamente de las últimas dos preguntas que hicimos, o sea, del ejercicio anterior, que tenía 3 preguntas y la fecha. Un resumen de los 4 días. El futuro cambia. Quisiera pedirle también a los grupos que junten las tarjetas antes de que se vayan y las dejen apiladas arriba de la mesa, que después vamos a pasar con Paola a recogerlas. México, Colombia, No sobra una extensión, ¿no? Esa extensión se ocupa para todo. Para todo eso. Pero creo que estaba teniendo una extensión. Hablar con él. Eso está como que... El gobierno nacional. Sobre las preguntas. Y coherencia. Pero que parte del gobierno dice. Después lo puedo pasar todo. Igual. ¿ya? Vamos. Bueno, entonces, por favor, las personas que van a representar a sus países, que pasen adelante. Si quiere alguien más de Costa Rica acompañar a Sergio también. Entonces, esperamos, Camilo. Entonces, la dinámica la vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a partir primero la primera vuelta respondiendo a la pregunta número 1, la segunda vuelta, la 2, para que no lean todas juntas, ya, porque la idea es que vamos a tener ese proceso. Y luego vamos a entrar a las brechas.
más o menos para que calculen poder de síntesis, porque claramente van a salir altos temas y la idea es que también podemos tener una discusión final abierta. Si pueden tenerlo, limitarlo quizás a aproximaciones de 1 o 2 minutos y luego vamos implementando una discusión más abierta, ya para alcanzar con los tiempos. Entonces, bueno, buenísimo. Y acá también está entonces, pregunta número 1. Respuesta a la pregunta número 1. Dice que ¿es la ANC un instrumento que permite alinear los esfuerzos en materia de cambio climático entre nivel nacional y subnacional? Yo no soy funcionario municipal, pero el retundo fue un no muy grande. ¿Por qué? Porque las estructuras administrativas no son coincidentes entre la nacional y lo subnacional, porque no hay una factibilidad técnica sobre lo que se propuso y las metas que están incluidas en el NDC de Costa Rica, porque los gobiernos locales no se tomaron en cuenta para su formulación, no fueron tomados en cuenta, porque la legislación no está adecuada para poder hacer el cumplimiento de ese NDC en Costa Rica, porque no está adecuado a los diferentes contextos locales, porque las metas no están incluidas en las metas de los gobiernos locales, quedaron como metas nacionales y no se han bajado ni se han creado diálogos para bajar eso a nivel local, porque no hay competencias claras a nivel local para el cumplimiento de esas metas, porque se carece de financiamiento, de información sobre el financiamiento o de personal capacitado para gestionar esos posibles financiamientos. Y finalmente, porque no existe un sistema de monitoreo nacional con indicadores adecuados a la realidad local. O sea, se creó pensando a nivel nacional, pero a nivel local no hay un mecanismo de monitoreo y seguimiento. Allá no sé si lo de... Vamos primero, después vamos a entrar a la discusión. Bueno, en cuanto a la primera pregunta para México, si la NDC es un instrumento que permite alinear los esfuerzos en materia de cambio climático, tanto a nivel nacional con los niveles subnacionales, llegamos a la conclusión de que parte de la política de cambio climático estaba ya hecha cuando sale el NDC. Entonces, pues coincido con el compañero de que no permite alinearlo, pero también reconocemos que es muy reciente. En México se publica el NDC apenas en mayo de este año, por lo tanto hay muchas cosas que se tienen que alinear y están pendientes de trabajarse. Sin embargo, pues también creemos que ahí hay una buena oportunidad, porque al reelaborarse muchos instrumentos de planeación justo en este año, a finales de este año, que hay un cambio de gobierno, pues es la oportunidad para poder incidir y permear de manera transversal en esos. Máxime que aun cuando está desalineado, al ser un instrumento internacional firmado y ratificado por México, se convierte en una cuestión de obligado cumplimiento para todos los niveles de funcionarios, ¿no? Entonces, pues hasta ahí es lo que podemos contar. Bueno, para el caso de Colombia, creemos que el NDC sí es un instrumento que efectivamente permite alinear los esfuerzos entre lo nacional y lo subnacional. Está expreso textualmente en el NDC. Sin embargo, pues vale hacer la aclaración que en el papel es muy bonito. Perfecto. Antes de la pregunta 2, ¿alguien quiere hacer alguna acotación, comentario? Entramos entonces en la pregunta 2. Como complementando un poquito a mi compañero Camilo, es que afortunadamente las NDCs van a ser revisadas cada 5 años, lo cual permite en este momento a diferentes países, sobre todo a los gobiernos subnacionales, encontrar la manera de que en la revisión de la NDC se vean reflejados.
Al momento, por ejemplo, en el caso colombiano, que construimos la NDC, lo que teníamos pensado era a manera sectorial, pues poner una meta. Era muy difícil en el tiempo que se daban estas condiciones con los movimientos políticos ir hasta los territorios e involucrarlos en un ejercicio, porque pues hubiera sido un ejercicio descomunal. Entonces, por eso, digamos que se planteó una meta sectorial, y lo que se dejó expresado fue que íbamos a trabajar con los gobiernos subnacionales. Claramente, en este momento, los gobiernos subnacionales primero no están enterados de qué está pasando, de qué es una NDC, y nos toca desde el gobierno nacional ver cómo se va a alimentar ese proceso. Pero lo bueno es que está esa ventana para los gobiernos subnacionales en todos los países de poder tocar las puertas del gobierno y decirle: yo quiero que me incluya de esta manera o de esta otra manera en la revisión de cada 5 años para que se visibilice. Yo quiero hacer una aportación extra sobre el caso de México, que si bien es cierto, en la NDC no se contempla de manera expresa la figura de los gobiernos locales, no es explícita. Recordemos que esta es de reciente publicación, pero toda la parte instrumental, la ley, la estrategia que vienen de 2016, hablan ya de manera muy expresa de la participación y la contribución que van a hacer los gobiernos locales. Entonces, podríamos decir nosotros que en México se instrumentó primero todo el tema, y después ya la NDC responde a todo ese ejercicio instrumental que hizo México. Sí, no, también yo quiero reforzar esa idea de que sí, en Costa Rica se habla del tema de adaptación basados en gestión de riesgos de desastres, de ecosistemas y de los territorios, de las comunidades. Entonces sí se habla de que eso es importante, pero ya cuando entra a lo específico no se considera. Entonces, para aclarar o acotar sobre este tema, como en Costa Rica también ocurre. Y retomando el tema que vos hacías ahora, sí, lo hablamos en el equipo de trabajo, de que efectivamente el Acuerdo de París habla sobre la revisión de las metas, no obstante, habla sobre para aumentar las metas, no para reducir, y lo que se siente en el grupo es que ya de por sí parecen muy ambiciosas para las capacidades que tienen los gobiernos locales y el nivel de palanque o de administración que tienen, debido a que todavía muchas de la autoridad está centralizada y los gobiernos locales todavía no tienen mucha gestión. Entonces el grupo reconoce que un paso inicial, para la pregunta 2, desde mi rol como tomador de decisión, ¿cómo puedo contribuir a implementar la NDC? Específicamente dice, bueno, estudiar mejor o a más profundidad las NDCs y hacer el lobby político para ajustarlas de manera que sea de una aplicación local, y mejorar así o adecuar las competencias de los municipios también para poder alcanzarlas. Hablaban desde el rol, otra vez, locales, el de ser agente multiplicador para el cambio, y en aspecto muy específico se hablaba de tres puntos. En la buena gestión de los residuos sólidos, que de nuevo la NDC de Costa Rica no lo toma como una meta, a pesar de que hay una ley y las competencias, por eso ellos lo sienten como muy cercano, porque es una competencia de los gobiernos locales. Hablaban de la planificación y el ordenamiento territorial, lo importante que es que se pueda incluir con más fortaleza, y ahí donde los gobiernos locales sienten que hay muchos impedimentos y hay que hacer de nuevo el lobby para que eso cambie. Y en la parte de reducción de riesgo de desastres igualmente. Bien, para el caso de México, el grupo también discutió esta pregunta de cómo se puede contribuir a implementar el NDC en el país y qué se necesita. Bueno, creo que hace falta más difusión. Llegamos a esa conclusión de este compromiso que se adquiere a nivel nacional, que igual a nivel local, pues las municipalidades, la mayoría de ellas la desconocen. Y desde
desde el nivel subnacional, ¿cómo se puede contribuir? Pues bueno, hay que hacer un ejercicio de identificar muchos programas que pueden incidir en el cumplimiento, ¿no? Programas nacionales que no necesariamente están enfocados en cambio climático, pero que tienen incidencia en ello, como comentábamos, cuestiones de eficiencia energética que pueden aplicarse desde el ámbito local o municipal, y también creemos que hacen falta, que se necesita para poder contribuir más desde el ámbito municipal, pues que haya incentivos, programas que ayuden a incentivar en las actuaciones de los municipios, y cosas que a lo mejor es un incentivo y no es costoso, también pues el tema del reconocimiento creemos que es importante para las autoridades locales. Gracias. Bueno, desde la parte enriquecedora del ejercicio por el lado colombiano es que tuvimos que venir hasta Costa Rica para que sucediera algo, y era dialogar a nivel central y a nivel local. Entonces eso creo que es el primer paso que tenemos que dar para hacer que el NDC sea implementable en todo el territorio. Además llegamos a otras 3 conclusiones. El empoderamiento de nosotros como tomadores de decisiones es crucial. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, primero, conocer el instrumento y difundirlo, no solo al interior de nuestras organizaciones, sino también a la comunidad. Articular los NDC con los planes del gobierno y las diferentes dependencias de los gobiernos subnacionales. Es decir, somos conscientes que este programa de orden nacional es transversal en todas las áreas de las instituciones locales. Entonces, ¿cómo ese funcionario empoderado con la información va y se acerca a cada una de las dependencias, planeación, hacienda, seguridad, movilidad, a compartir esas metas para determinar qué acciones se deben llevar a cabo para cumplirlas? Y un tema adicional, que es el de articular y alinear la cooperación internacional para que llegue a los territorios a favor de los NDC. Eso es muy importante porque hay una política internacional, hay un ministerio que es de carácter técnico, pero también se puede apalancar muchos recursos a través de la Agencia Presidencial para la Cooperación, en el caso de Colombia, que puedan suplir una de las principales brechas para ir más adelante al tema, que es la financiación. Entonces, esos fueron como los principales temas. Y uno más, el último para finalizar, es que también desde lo local es importante sensibilizar a los consejos municipales. ¿Por qué? Porque los consejos tienen una alta incidencia en los presupuestos locales, de manera que si se hace una sensibilización de los consejos, se va a lograr que haga parte de la agenda política también del municipio. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario al respecto, acotar algo, o entramos en la tercera pregunta? Por favor, Sergio. El pueblo tiene hambre. El pueblo tiene hambre, sí parece. Estoy leyendo entre líneas. Ok, la pregunta dice, ¿qué hay algo que no se tuvo en cuenta y que debería ser incluido desde la perspectiva local? Y bueno, yo creo que aquí más bien es como hace que repetir un poco lo que es el sentimiento de los compañeros en los municipios, es sí, que no se tomó en cuenta los gobiernos locales, y entonces esto hay que subsanarlo en una redefinición. No fueron participantes de los procesos, y entonces esa definición o redefinición de metas debería realmente tomarlos en cuenta. Inclusive hasta ya una compañera ahí propuso cómo lo podemos hacer, y hablamos un poco a través de la famosa red costarricense de gobiernos locales de cambio climático, que puede ser un espacio de diálogo por regiones, etcétera, para poder incidir sobre esa oportunidad que tenemos de poder modificar o por lo menos presentar las peticiones de cambio de los NDCs. Y de nuevo, eso coincide con la idea esta de que no se adecuaron las metas, o las metas no han sido adecuadas a esas realidades de los contextos que
que no puede ser estandarizado. Los municipios son muy diversos y por tanto no a todos les interesa el tema de residuos, no todos, cada uno tiene sus diferentes desafíos por ahí. Bueno, en el caso de México, sí también llegamos a la conclusión de que no se tomaron en cuenta o no se cuantificaron desde el ámbito municipal las NDC, pero también se comentaba que el compromiso que se manifiesta a nivel nacional incluye aquellas cosas que sí puede abordar desde el nivel nacional, ¿no? Y también se comentaba que son metas, digamos, bastante conservadoras, que no va a ser difícil o complicado de cumplir desde la política nacional energética o la política nacional de transporte. Es decir que aun cuando no se incluyen estas aportaciones municipales, sí hay esos compromisos establecidos y que van a ser más allá de lo que no se había comprometido. Y pues obviamente no se llega al nivel de detalle de las acciones que sí se podrían tomar desde los municipios, ¿no? Nosotros, en el caso colombiano, creemos que debería el NDC tener algo que se llame anexo número 1, que sea un manual para que el territorio pueda implementarlo de la forma correcta. ¿Por qué? Porque hay que recordar que pues, en el caso de Colombia tenemos, si no me equivoco, 1.101 municipios, y los municipios tienen dinámicas territoriales y financieras diferentes, algunas con capacidad instalada, algunos sin capacidad, algunos conocedores del tema, algunos que desconocen el tema. Entonces de ahí la importancia de que el NDC venga con algo muy sencillo, que sea un manual de implementación para que estos gobiernos que no tienen la capacidad puedan hacerlo de manera efectiva y reconocerlo, que es lo más importante. Muchas gracias por esta primera ronda. Entonces, ¿hay algún comentario, acotación o entramos en las brechas? ¿Brechas? Quizás podemos partir por Colombia y vamos al revés esta vez. Bueno, con las brechas, nosotros creemos que para la transparencia una de las formas de superar esas brechas es que en los territorios tenemos algo que se denominan las emisoras comunitarias, y cada territorio también tiene sus propios periódicos. Entonces la comunicación efectiva es la mejor forma de superar o de reconocer que se puede hacer transparente este proceso de difundir en los NDC. Entonces la verdad la respuesta es muy sencilla. Lo que pasa es que para que en las comunidades se hagan esos espacios tiene que haber una voluntad desde el órgano local de que es una realidad, y al ser una realidad que reconocemos y es incontrovertible, la tenemos que hacer parte de nuestro día a día a través de los medios de comunicación y a través de los diferentes espacios de comunicación a la comunidad. Bueno, en el caso de México, en este tema que tiene que ver con la transparencia, pues es un tema que está legislado y que ocurre en México. Sin embargo, nosotros consideramos que no basta con la forma en la que existe en este momento, que es tener la información en nuestras páginas de internet y que esté disponible y accesible, sino que hay que fortalecer el esquema de cómo comunicas la información para que sea entendible, que sea en un lenguaje amigable y claro para el común de los ciudadanos, y que pueda efectivamente generar información, ¿no? En este sentido, pues también tendríamos que difundir de una manera más eficiente, fortalecer los esquemas de acceso y sobre todo trabajar en el lenguaje, ¿no? Porque ya lo comentábamos, nosotros tenemos un número importante de municipios, 2.448, y cada uno tiene una realidad cultural y en general realidades distintas, ¿no? Entonces el tema de la comunicación en México sí sería un tema importante para poder seguir avanzando.
Bueno, lo que el grupo de los ticos mencionaron es, y ticas, es que efectivamente sí existe, vamos a ver, como que la información sí está accesible, o sea, se puede encontrar, pero que le den a uno un manual o que le digan allá está, búsquelo en el link tal, no es suficiente. Entonces lo que decían es que falta un acompañamiento junto con ese acceso a la información, y particularmente hablaban no solo a nivel de políticas y cosas como el NDC, sino particularmente relacionado con financiamiento, que eso siempre termina siendo como algo casi inalcanzable, ¿verdad? Y abren un concurso de financiamiento de cualquier organización internacional, y obviamente los que tienen la información y los puntos focales es a nivel nacional, y eso lo más que le llega es a los gobiernos locales un comunicado de que en 2 semanas tienen tiempo para presentar y esta es la lista de requisitos, pero no hay ese acompañamiento recargado de funciones. Entonces en ese sentido hace falta mayor transparencia para mejorar esa gestión. Y para complementar un poco las discusiones que tuvimos en el grupo de Colombia, también la transparencia entendiéndose desde el tema de monitoreo, reporte y verificación de gases de efecto invernadero es si los niveles locales van a demostrar reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, cómo va a ser la contabilidad del carbono y cómo va a ser la inventariabilidad del mismo. Eso es muy difícil porque claramente cuando se plantea una NDC se hace un inventario nacional, se generan unos factores de emisión, unos factores de actividad, se pone un escenario BAU que es business as usual, y ahí bajar esta información a nivel local. Cuando empezamos a ver cómo van a ser esas iniciativas, que utilizaron otros factores de emisión, crearon otras líneas base, entonces ¿cómo vamos a garantizar frente a Naciones Unidas una transparencia cuando estamos hablando en ciertos, o podemos estar hablando peras con manzanas? Esa es una brecha que también hemos identificado, y es cómo vamos a lograr que la contabilidad sea transparente, que el ejercicio que se presente frente a Naciones Unidas garantice pues ese tema. Entonces pues obviamente lo que tenemos que hacer es homologación de líneas bases y pensar cómo se están haciendo esas metodologías que van a reportar los gobiernos nacionales cuando estemos hablando de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, hablando desde la parte de adaptación. Continuamos, compañeros. Ese tema es importante, lo vivimos acá con el Excel que llenamos, fue muy complejo. Para el tema de participación, creemos que una de las formas de superar esta brecha es sensibilizar a los actores frente a la necesidad, más que el deber de la implementación, es decir, que reconozcan que existe y pues, que hay que implementarlo, pero que eso es una segunda etapa. Lo importante es que todos se involucren y que haga parte de su cotidianidad. También generar espacios de difusión en los territorios va un poco asociado a la transparencia, pero es que esos espacios se tienen que dar in situ, y en eso hemos insistido en nuestras conversaciones, porque de nada vale que se haga a nivel central, que se saque una guía, un comunicado, si no llega al territorio. Entonces en eso queremos ser muy enfáticos. Pues aquí también nosotros tomamos en consideración el tema de transparencia y comentábamos que es importante para nosotros establecer métodos específicos y canales de cómo participaría, cómo sería la participación, sobre todo para que sea efectiva, y para que sea efectiva pues requerimos generar información que sea entendible y clara para las personas que van a interactuar en estas dinámicas participativas. Otra vez, casi que repetir, pero
no se incluyeron a los gobiernos locales en este proceso, no fue participativo, entonces lo que se considera es que la oportunidad de revisar en los NSS va a ser la forma en que se puede incidir. Sí, una vez. El siguiente es responsabilidad. No hay roles claros, inclusive a nivel del gobierno nacional, responsabilidades claras, hay mucha duplicidad de funciones. En Costa Rica alguien hace un comentario, pero hace poco se hablaba de que hicieron un análisis que hay más de 300 instituciones públicas y muchas haciendo cosas, entre ellas que son similares o más bien una interviene o interfiere más bien en el trabajo de la otra. Entonces esa definición de roles claros es muy... ¿Qué rol les toca? ¿Qué rol van a ocupar? Y en este sentido pues también nos hace falta la alineación real de los actores, cómo van a interactuar estos actores. Estas son nuestras contribuciones. Sí, nosotros también creemos que en materia de responsabilidad hace falta un mapa de actores para comprender bien quiénes son los dolientes y que a la hora de generar los inventarios y generar los instrumentos de política nacional se tenga en cuenta a quién se le atribuye qué, de manera que pueda incluso llegarse a sancionar el doliente de no cumplir con sus responsabilidades como actor en el cambio climático. ¿Puedes contribuir? Y acá también una de las reflexiones que hacíamos es que cuando hablamos de responsabilidad, uno pensando en cómo funciona una alcaldía, es realmente el tema de movilidad recae sobre una oficina. Entonces hay algo que cumplir, que es garantizar la movilidad de la ciudad, y se genera una oficina y hay un responsable. Pero cuando hablamos de cambio climático, que es un tema transversal que viene en varios sectores, que no va a ser muy difícil generar una oficina de cambio climático, entonces viene esta gran brecha de identificar los roles en cada uno y dividir esa gran responsabilidad en tortas pequeñas y dejarlo en todo digamos, el sistema de la municipalidad, y después volver a agregar esas partecitas que uno ya identificó y agregó por todas partes. Entonces ese es como de las brechas también que hablamos cuando hablamos de responsabilidad. Efectividad. Si quieres puedes continuar con efectividad y coherencia para ir haciendo un cierre. Para ir haciendo un cierre listo. Va a ser coherente y efectivo. En materia de efectividad, pues bueno, creemos que más allá de identificar los insumos y la evaluación, en nuestros países tenemos organismos de control, llámese Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, que se encargan de hacer monitoreo y vigilancia a los diferentes procesos. ¿Por qué no para los NDC contar con un auditor externo que haga el monitoreo y seguimiento a los organismos nacionales y territoriales en materia de cumplimiento? Creemos que es una forma de superar esta brecha en la efectividad de los resultados. Y para el tema de coherencia, el gobierno, pues aquí es un nuevo llamado y creo que también ha sido algo concurrente en los otros países, debe garantizar la articulación de las agendas internacionales, y eso es función del Estado Mayor. Sí, pues es correcto, compartimos el punto de vista. Aquí con nosotros, en el caso de la efectividad, nosotros comentábamos que es necesario pues que al no existir un involucramiento real de actores, pues la NDC pues queda también un poco ambiciosa. En este sentido pues habrá que, para ser efectivos, institucionalizar alianzas con los distintos organismos académicos y los distintos sectores en general para poder llegar a un esquema de efectividad. Y en cuanto a la coherencia, pues también coincidimos con que hace falta pues generar ese mecanismo de articulación que permita la efectividad y generar en ese sentido la coherencia.
bueno, en cuanto a efectividad, se reiteraba el tema aquel de los tiempos son muy cortos y la falta de personal que tienen los gobiernos locales para poder hacer efectivas muchas de estas acciones que se quisieran. También se habla de que en Costa Rica, y probablemente es similar en la región, es la gran cantidad de estudios, muchos se duplican a ellos mismos y existen diagnósticos sobre diagnósticos, entonces es poco efectivo. Además, hay una dependencia, por lo menos a nivel nacional pareciera, de la cooperación internacional para la creación de capacidades y estas a nivel local no necesariamente es donde se están llegando, o sea, se están llegando al nivel nacional y fortalecimiento de capacidades a ese nivel, pero no al nivel local. Y con respecto al tema de coherencia, las políticas climáticas que son definidas a nivel nacional, pues obviamente, no obviamente, pero lo mencionaba ya muchas veces, que no se están conectando con los contextos locales que son muy diversos. Nada más, antes cuando el compañero hablaba del mapa de actores y responsabilidad, en el tema de responsabilidad me surgía el tema de Costa Rica, de cómo, a pesar de que se está haciendo tratando de hacer una reorganización, efectivamente el NDC no es tan específico. De hecho, si uno ve, es una lectura corta, pero por ejemplo, uno en las metas de adaptación es crear un plan nacional de adaptación. El año pasado y estuvimos con algunas personas, estuvimos participando en la creación del plan nacional de adaptación y la política. La política ya salió este año temprano y entonces son como otros instrumentos que tal vez el NDC por su generalidad no es tan específico sobre la acción local y sobre los diferentes actores, pero por ejemplo la política, así que sea, es una política que uno creía que es un párrafo, pero son 84 páginas de la Política Nacional de Adaptación. Ahí entra mucho en los detalles de cómo se podría hacer. Y en el plan, que yo todavía no he visto la última versión, pero el plan debería de, y no, como no lo hacen normalmente un plan, de poner plazos y responsables, etc. Entonces yo creo que es que también el NDC de nuevo queda como a ese nivel nacional con metas muy ambiciosas, pero después hay que, otros instrumentos son los que deberían venir a subsanar muchas de esas deficiencias y de nuevo donde los gobiernos locales podrían tener mayor incidencia. Una apreciación personal, dicho sea paso. Muchas gracias, Sergio. Nos ponemos de pie, le damos un aplauso por el... Eso es para agarrar la última energía que necesitamos. Nos estaba usando. ¿Perdón? Nos estaba usando. Todavía queda un poquito. Entonces, primero quisiera preguntar, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario, apreciación, complementar? Parece que está bien. ¿Quieren irse? No se pueden ir todavía. Les vamos a hacer una puerta. Entonces, miren, dos cosas que les pido, por favor, la última en el